Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. En este video te vengo a traer una guía completa sobre el modo desarrollador que es muy importante para jugadores nuevos y antiguos. Esto nos da muchas ventajas sobre colocar anuncios en los mapas y vender nuestros productos. Es muy importante esa opción porque podemos vender plugins, modelos, miniaturas y hacer tiendas dentro de los mapas. Esto nos da gran cantidad de recursos y la verdad, mira, por acá les voy a mostrar el ejemplo. Tengo 2.800.000 frijoles. La verdad es una gran cantidad. Con esto podemos comprar muchas cosas que salgan en promoción, también subir la planta a nivel 20, que es muy importante. Y bueno, esto la verdad que nos trae muchos beneficios y conseguir el modo desarrollador es bastante fácil. El problema está aquí que conseguir el modo desarrollador no significa que te vayan a dar frijoles gratis o dinero real, porque también se puede ganar con los anuncios. Esto se puede llevar directamente a PayPal o si no a su tarjeta de crédito. Y pues la verdad que pagan muy bien, pero dependiendo de su trabajo y de las personas que vean sus anuncios. Antes de iniciar con este video los invito a suscribirse, darle like y activar la campanita para que estén atentos al mejor contenido de Miniworld. Ahora que sabemos sobre los beneficios, la verdad son muy buenos. Ahora vamos a conocer los requisitos. Y este es bastante fácil ser desarrollador. Creo que en una semana o en menos se podría conseguir dependiendo del trabajo que tú hagas. Y vamos a ver que ahora los términos han cambiado y ahora es mucho más fácil. Cualquier persona puede ser desarrollador. Y vamos a ir a nuestro perfil. En esta parte les voy a explicar que ocupamos popularidad. Este fueguito sería la popularidad y debemos conseguir solo 500 de popularidad. ¿Cómo se consigue? Bueno, pues es bastante fácil. Venimos a la parte de mapas. Nosotros debemos publicar alguno que sea de tal vez de lucha, de parkour, de trampas, survival o creación. Cosas que sean muy interesantes, que las personas lo atraigan y sea descargado. Como ejemplo, yo tengo este mapa por acá que tiene bastantes descargas y pues un punto de popularidad significa una descarga. Eso quiere decir que debemos conseguir 500 descargas en nuestros mapas, pero esto no quiere decir que debemos conseguir 500 descargas solo en este mapa, sino que en total de todos los mapas se debe sumar 500 de popularidad, que sería 500 descargas. Recomendación para conseguir mucha popularidad o que tus mapas sean un éxito: vayan y publiquen sus mapas en grupos de Miniworld en Facebook o Discord. En Discord sería lo más recomendable porque allí hay un grupo oficial de Miniworld que hay conocedores. Estos conocedores pueden recomendar su mapa para que quede en esta posición y sea mucho más fácil de poder verlos. Entonces, si es muy bueno y muy llamativo, las personas lo van a descargar y va a tener muchas más descargas y puede que si su mapa sea muy bueno, sea destacado. Sabiendo la información de este requisito, ya cuando nosotros tengamos 500 de popularidad, nos va a llegar un correo. En la parte de noticias, aquí en correo electrónico, nos va a llegar una invitación para poder ser desarrollador. Aquí lo importante de esta invitación sería entrar al grupo de Discord que existe sobre los desarrolladores. Allí puedes publicar también tus mapas, pero también te va a llegar una opción para poder entrar a una encuesta, que sería completar tu información oficial para poder entrar a una página y allí tener todo el control de tu cuenta, que sería para poder retirar ingresos y también controlar todo lo que tú ganas. Pero el problema aquí sería esperar esa invitación. Si no te llega, porque puede pasar, yo tengo una cuenta así que vamos a cambiar de cuenta y les voy a mostrar todo desde inicio para que ustedes vayan paso a paso a completar todo lo que tienen que hacer para poder ser desarrollador. Ya estamos dentro de la cuenta nueva, se llama Osaku XD. Tengo 4000 de popularidad, ya cumplí con el requisito, pero aún no me llega la invitación. Esto puede ser un error, pero no te preocupes porque igual podemos saltar este paso de la invitación y podemos invitarnos nosotros mismos. Para eso vamos a ir a un mapa. Ejemplo, puede ser un mapa personalizado que es importante por acá y vamos a entrar.
Cuando estemos dentro del mapa, vamos a opciones, a reglas y en este lugar vemos la tienda de desarrolladores. Como nosotros no somos desarrolladores, entonces le vamos a dar y nos dice, tienes que ser verificado como desarrollador para usar esta opción. Le damos verificar ahora y esto nos lleva directamente a la página. Cuando entremos aquí nos va a decir que nosotros ya cumplimos con los requisitos. Si nosotros no tenemos popularidad, entonces nos va a decir que tenemos 0. Pero aquí cumplimos con todos los requisitos. Ya hecho esto, le damos a aplicar y esperamos a ver qué sucede. Ya estamos en el registro y debemos completar toda esta información para luego enviarla. Pero está en inglés, no me gusta mucho, así que vamos a utilizar la segunda opción. Ustedes pueden hacer esto si quieren, ¿vale? No hay ningún problema, pero yo prefiero esta segunda opción. Voy a dejar el link de esta página que es la oficial, es la página que siempre debemos utilizar. Y aquí debemos colocar nuestra UID. Luego la contraseña de nuestra cuenta. Y por último, el código que nos pide allí. Entonces vamos a colocar ese código y listo, ahí está. Bueno, para personas que no son desarrolladores, no se preocupen, tienen que hacer lo mismo. Yo no soy desarrollador en esa cuenta, vamos a iniciar y nos dice lo siguiente. El código de verificación no es válido. Bueno, nos quedó algo mal, así que vamos a volver a intentarlo. GTPG y le damos verificar. Ahora, la página reconoce que nosotros no somos desarrolladores y nos manda a completar la información de registro. Ahora lo tenemos en español y podemos entender todo. Vamos a completar esta información muy bien, así que vamos a colocar nuestro correo, apellido, segundo nombre, nombre y país. En este lugar tenemos un pequeño problema y es que todo está en chino, pero deben traducirlo para buscar tu país. En este momento aquí dice Colombia, pero está en chino. Es un pequeño problema que tiene allí. Bueno, ahora cuando completemos estas casillas, vamos a completar la parte de código verificación. Cuando colocamos el correo bien, le damos en obtenga el código de verificación. Vamos a entrar a nuestro correo o Gmail y allí vamos a ver que nos llegó un código y lo vamos a anotar igual aquí. Hecho esto, vamos a aceptar los términos aquí en el chulito y le damos enviar. Si hacemos todo esto bien, va a aparecer lo siguiente. Felicidades por registrarse con éxito en el modo de desarrollador. Ahora debemos completar algunas informaciones, la parte de pago, pero ya eso es personal. Por si nosotros ganamos tal vez dinero, pues ahí tendremos que completar esa información, ya que es muy importante. Aquí nos dice registro exitoso, nos da la bienvenida porque ya ahora somos desarrolladores y listo. Ya estamos dentro de la cuenta y ahora tenemos los ingresos que serían nada porque la verdad no tengo ninguna tienda ni nada de eso, pero ya somos desarrolladores, que es lo importante. Esta página ha cambiado con el tiempo y pues algunas personas ya no entienden cómo funciona, pero creo que sigue siendo igual para retirar los frijoles y todo lo demás. Por acá tenemos lo de retiro. Yo por ahora no tengo nada de dinero ganado ni tampoco frijoles, así que no podemos extraer nada. Igual, esta página les voy a enseñar en otro video si me lo piden en los comentarios, porque lo más importante es ser desarrollador. Ya aquí yo creo que para finales de este mes les voy a enseñar la guía de cómo retirar nuevamente, que es muy fácil. Bueno amigos, felicidades a todas las personas que no eran desarrolladores y con este video lo van a hacer. Porque pues a veces no llega ese correo de invitación, pero igual nosotros podemos adelantarnos y podemos ser invitados de forma automáticamente nosotros mismos. Y bueno amigos, espero que les guste esta guía. Si quieren saber más sobre la página, cómo retirar, otras preguntas que tengan, igual lo pueden dejar en los comentarios y yo podría hacer un video más adelante, ya que esta guía puede ser una parte número 1 y podemos hacer la parte número 2 para comprender más sobre este modo. Y vamos aquí a ver en la parte de reglas y le damos en tienda desarrollador y aquí nos abre la tienda. Ya podemos vender productos, colocar anuncios, vender plugins y todo eso por frijoles y por otras cosas más. Así que amigos, espero que les guste. Ahora ya somos desarrolladores y podemos vender. Ah, mira, por acá nos llegó un correo electrónico y vamos a ver qué nos llegó. Nos llegó el correo de desarrollador. Aquí nos dice, querido desarrollador, gracias por ser verificado como desarrollador de MiniWord. Por favor, haz clic
en ir. Ingrese a la comunidad, ¿vale? Esta es la invitación para entrar al Discord de los desarrolladores. Le damos en ir y allí vamos a estar. Además, si tenemos muchas dudas y tal vez yo no pueda responder todo, pueden ir al siguiente correo que está aquí, ¿vale? Este correo ustedes pueden hablar con ellos a ver si les responde, porque no sé si la verdad hayan respondido, porque este es el sistema técnico en forma que te van a resolver muchas dudas y te van a ayudar si tiene algunos errores. Y bueno amigos, nos vemos en la próxima. Adiós, chao, chao.